Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia circular de vibración no amortiguada es la misma frecuencia natural que tienen los cuerpos cuando intentan moverse o cuando responden a una excitación externa, ya sea un impulso propio de movimiento o un impulso de una carga externa, como el sismo, como las explosiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? En nuestro caso, lo primero que tenemos que hacer es calcular tanto la rigidez y la masa, ya que con ella vamos a calcular la frecuencia. Volvamos a la ecuación que vimos el día miércoles de la semana pasada, en donde decíamos que la ecuación dinámica se podía dividir su respuesta en dos componentes, y uno de esos componentes podía ser igual a cero, ¿sí? En ese componente podemos ver que con la rigidez y la masa yo podría calcular omega. Y omega es la frecuencia circular de vibración o la frecuencia natural de vibración, ¿sí? Así también la llaman. Porque depende de un impulso propio de la masa para poder generarse, no depende de una carga externa ni de elementos externos a él. Eso sí, va a ser la respuesta de la estructura cuando llegue una explosión, cuando llegue el sismo o cuando llegue cualquier componente. Y va a ser la primera respuesta del sistema, ya que se considera que el sistema es no amortiguado. ¿Okay? Entonces, en la primera oscilación, como le mostré en la gráfica también la semana pasada, decía que lo primero que responde el sistema es una oscilación muy grande, y esa oscilación muy grande se debe a que es la primera opción de movimiento que tiene el sistema cuando sale de su posición de equilibrio. ¿Okay? Ese primer valor lo vamos a obtener como la raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. ¿Sí? Entonces, fíjense que para nuestro edificio ya podríamos obtener cuánto vale la frecuencia, ¿vale? Porque ya tenemos los dos datos. Pero solamente funciona si el sistema es solo un grado de libertad. ¿Listo? Y por este caso está en vibración libre. Por otro lado, la frecuencia se puede obtener de una gráfica que me relacione los valores de velocidad, aceleración, tiempo y la misma frecuencia angular. Ella es la segunda parte de la ecuación y la vimos la semana pasada también. Esta segunda parte tiene una solución para las variables de la ecuación diferencial A y B. La explicamos levemente, ¿sí? Asumiendo que X sub 0 era el desplazamiento inicial o el impulso inicial y B sub 0 era la velocidad de ese impulso inicial, ¿sí? O sea, imagínense que tuviéramos un péndulo y que para poder ver su frecuencia simplemente lo movemos ligeramente o le hacemos un cambio de su posición. Ese cambio de su posición es X sub 0. Y la velocidad que alcance en ese primer instante, pues será B sub 0 que tenemos ahí. Con esas dos variables podemos hacer una gráfica de qué es lo que queremos obtener en el sistema. Nosotros en los edificios no le asignamos velocidad a los edificios, ¿sí? Lo que le asignamos es aceleración, ¿ok? Entonces, esa es una ecuación que nos va a ayudar a entender un poco el sistema, pero pues no es lo más real que se hace en un estudio dinámico. Simplemente lo hacemos para poder detallar la misma frecuencia angular que vamos a calcular con la ecuación que ya mostré. ¿Cómo la obtenemos? Es fácil. Empezamos a reemplazar en las ecuaciones originales, que también mostré la semana pasada, y miramos si se puede graficar y qué podemos obtener. ¿Sí? De las gráficas más importantes está la de desplazamiento y la aceleración. En ellas ya la obtuvimos la semana pasada, solamente que vamos a reemplazar A y B. ¿Sí? A y B ya tienen valores, entonces los podríamos incluir acá. Como tarea del día de hoy, les voy a dejar que grafiquen este sistema, ¿sí? Solamente que lo vamos a graficar con la frecuencia que vamos a calcular ahorita y con un impulso inicial y una velocidad inicial, ¿sí? Si no conociéramos algunos de los términos, pues obviamente no tendría análisis de frecuencia, no se podría graficar, entonces habría que darle unos valores y empezar a probar cómo se respondería el sistema. Nuestro objetivo es obtener gráficas como estas, que parecen gráficas de seno o coseno, ¿sí? Donde la velocidad es la pendiente del inicio de la curva y el desplazamiento x sub 0, pues será el desplazamiento el tiempo cero, ¿sí? En el caso de no existir x sub 0, lo que hacemos es buscar un desplazamiento máximo, que sería la altura de la curva del seno o del coseno. Como es la suma de las dos, pues es una curva mezclada, que llamaremos la curva sinusoidal, ¿ok? En este caso también podemos tener algo valioso, y es que la curva se va a repetir a medida que pasa el tiempo. Como la oscilación se repite, cuando la oscilación se repite en un sistema, a eso lo podemos llamar el periodo. ¿Listo? Que es la distancia desde un corte de la gráfica con el eje X hasta el corte siguiente. ¿Sí?
¿Para qué queremos obtener esas dos cosas? Ya que con la velocidad inicial, el periodo y el desplazamiento máximo, vamos a obtener la respuesta dinámica del sistema. Por ejemplo, si esto fuera un edificio y le llega una explosión o un sismo cualquiera y un efecto externo, lo primero que tenemos que saber es cuál es el desplazamiento máximo. ¿Para qué? Para saber si el usuario lo va a sentir o no lo va a sentir. ¿Ok? También queremos saber cuándo es el periodo, para saber cuánto dura esa excitación externa o cuánto es el tiempo que estimamos que va a durar. ¿Vale? Esto depende del periodo que estamos calculando. Desde el punto de vista matemático, con lo anterior, yo puedo calcular entonces el periodo de duración de las estructuras. El periodo de duración libre de estructura va a ser el primer periodo que se presenta en la estructura cuando se somete a un impulso externo, ¿sí? O sea que es lo primero que usted va a sentir cuando llega el sismo, ¿ok? Como llega el sismo al edificio, como llega la excitación dinámica externa al edificio, usted siente que se mueve, ese primer movimiento es una oscilación completa generada por el periodo de dilatación natural, ¿sí? Al igual que la rigidez y la masa son propiedades que se pueden obtener de manera inicial sin depender de las cargas dinámicas. Es decir, usted construye su edificio y no necesita tener un sismo encima o un sismo aplicándoselo para calcular, ¿ok? Para nosotros el periodo es el tiempo que le toma a un cuerpo para desviarse de su posición original a través de un modo específico de duración y poder regresar a esa posición que tenía inicialmente. Ese tipo de vibración puede afectar al sistema, puede decirle que el edificio está mal o que está bien, dependiendo de lo que queramos hacer. Y el primer parcial se va a basar principalmente en eso, en que usted sepa calcular el periodo y sepa decir para qué sirve o en qué lo vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces, si volvemos a la gráfica que estaba mostrándole, lo que va a obtener la gráfica es lo siguiente. Cada vez que la gráfica pase en una posición del eje X o una posición 0, está diciendo que tanto el tiempo como la velocidad o la aceleración valen 0. Es decir, que el cuerpo está quieto, ¿vale? En el caso nuestro, nos compete o nos enfocamos más en graficar la gráfica de desplazamiento, porque con ello podemos ver esto, ¿sí? Los desplazamientos máximos son lo que realmente le asignamos a un modelo o a un edificio para que funcione, ¿sí? Ustedes ya conocen de análisis estructural que el desplazamiento máximo de los edificios es el 1% de la altura, ¿sí? Del nivel en el que estemos. Eso tiene un nombre que lo vamos a detallar más adelante, pero que ustedes ya conocen ahí, entre comillas, ¿sí? Y esos desplazamientos se van a presentar a medida que va pasando el sismo o la carga dinámica. Si bien en vibración libre se asume que no hay amortiguamiento, es decir, que la vibración es infinita, esta vibración no se presenta todo el tiempo, es una pequeña porción de la gráfica total del sistema, pero por ahí debemos empezar para entender cómo se mueven los modelos. Si el periodo de tiempo necesario para que la estructura empotrada en la base realice un ciclo completo, entonces siempre todas las estructuras empotradas tendrán un periodo. A este periodo también lo llaman el periodo fundamental. ¿Okay? Es decir, que para nosotros cuando hable de periodo de duración libre, o periodo fundamental, o periodo natural de la edificación, es exactamente lo mismo. ¿Okay? Y esto se debe a que estamos obteniendo las ecuaciones basadas en la duración libre del sistema. Si tenemos en cuenta que el periodo y la frecuencia se relacionan, podemos devolvernos a una ecuación que aprendimos en física, que es que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia, ¿sí? Si hacemos esa operación y ya sabemos que la frecuencia es la raíz cuadrada de la raíz de la rigidez sobre la masa, podemos entonces obtener el periodo, ¿cierto? Y con el periodo vamos a ver un poco más el comportamiento de las edificaciones. Es más, vamos a ver cómo es el desplazamiento tipo de las edificaciones. Vamos a reemplazar ahí frecuencia y es como reemplazar la raíz de m sobre k, o sea, el inverso, ¿cierto? De la operación. Entonces el periodo será igual a 2pi sobre raíz de m sobre k. A ese periodo, o a este método más bien de cálculo, lo vamos a llamar el método de rigidez, ¿sí? O el periodo por el método de rigidez, ¿vale? Y es el periodo que los diseñadores no calculamos, ¿sí? Porque nos limitamos a diseñar la estructura con base en los criterios de las normas, ¿sí? Con base en los criterios máximos del edificio. Y dejamos el comportamiento dinámico en segunda instancia. Nosotros acá en dinámica le vamos a dar prioridad al periodo. Es decir, va a ser el primer componente que vamos a calcular, ¿sí? Cuando pasen una materia de diseño se dan cuenta que lo primero que calculan pues, son los elementos, la disposición, el refuerzo,
y el periodo queda como en segunda instancia, ¿sí? Aquí vamos a darle prioridad a esto. Entonces podríamos calcular el periodo porque conocemos esta ecuación. ¿Listo? Solo que hay que tener en cuenta que la masa debe estar en kilogramos, ¿listo? Para que funcione, ¿sí? Para que se empiecen a cancelar algunos términos ahí comunes. Si no, pues no me da los segundos que necesito que me den, ¿sí? Esta es una ecuación matemática muy sencilla de evaluar y ahorita en un ejemplo la miramos detalladamente, ¿ok? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la masa? Pues como dijimos ahorita, al aumentar la masa, pues tiene que haber una relación con el periodo. Según la ecuación, si aumenta la masa, debería aumentar el periodo, porque son directamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, tener estructuras más robustas podría aumentar el periodo, ¿vale? Pero hay una contraindicación. ¿Qué pasa si aumentamos la masa? Pues lo más probable es que también aumente la rigidez, ¿sí? Entonces la rigidez va a afectar un poco más que la masa la forma de cómo vibran las estructuras, es decir, la rigidez es la que va realmente a controlar la robustez de los edificios. Para poder detallar esto bien y no de pronto enfocarnos un poco en el sistema, les recomiendo que miren las longitudes de los niveles, ¿sí? Porque con las longitudes usted puede saber realmente si el edificio es robusto o esbelto, ¿ok? Entonces, estas longitudes altas indican esbeltez y estas longitudes medio bajas indican robustez, ¿ok? Y eso es lo que realmente me va a decir si el periodo cambia o no. En pocas palabras, yo me fijaría más en lo siguiente. Si la rigidez aumenta, el periodo disminuye. Esa relación es mucho más importante porque es la que vamos a controlar desde el punto de vista de diseño. Es decir, los diseñadores la van a tener en cuenta, ¿ok? ¿Y cómo la controlamos? A través de las longitudes. Entonces, si un sistema es muy rígido o muy robusto, ¿sí? Como este de acá, que las longitudes son pequeñas, pues el periodo va a ser corto, ¿sí? Pero si es muy flexible, es decir, hay longitudes muy largas, entonces el periodo va a ser grande. En el caso de periodos, se habla de periodos largos, ¿sí? Periodos largos o periodos cortos, ¿sí? ¿Qué pasa si la edificación tiene periodos cortos? Pues la edificación puede controlarse bajo los sistemas de un grado de libertad, ¿sí? Pero si los periodos son largos, ya no se puede controlar la edificación con un grado de libertad, sino que toca con múltiples grados de libertad. Ahí es donde vamos a diferenciar por qué en la vida real, a pesar de que el edificio tenga 5 pisos, como este, por ejemplo, que tiene 4 pisos más un sótano, en realidad tiene 5 pisos, creo, o 4. Bueno, no, pues todavía lo vi. Pero un edificio pequeño, ¿sí? Su periodo es corto, ¿vale? No importa en este momento la masa que tengamos, sino importa es las definiciones de los pisos que hay en ella. Y por eso es que este edificio, a pesar de que pues, uno lo ve grande, para la norma y para los diseñadores tiene periodos tan bajos que no implica diseñarlo con múltiples grados de libertad, sino que lo podríamos diseñar con sistemas de un grado de libertad. ¿Vale? Tenemos que detectar entonces qué edificios tienen periodos cortos y periodos largos, ¿sí? Y eso lo vamos a dar un poquito más adelante. Por ahora pensemos en las longitudes y en la rigidez. ¿Listo? De todas maneras tengan en cuenta que 3 metros es grande, ¿no? ¿Sí? O sea, 3 metros es un nivel de piso bastante alto, a pesar de que no pareciera, ¿vale? Yo diría que algo bajito ya sería 220, 230, eso sí es una estructura bastante bajita, ¿sí? Pues piensen en Michael Jordan, ¿cierto? Entrando al edificio. Si él toca arriba es porque es bajito. ¿Sí? Usted no, porque usted es colombiano y promedio unos 75, ¿sí? No da, ¿cierto? Pero piense más o menos en un edificio que usted pueda tocar arriba, ¿listo? Ese es un edificio rígido, mejor dicho, ¿listo? Bueno, la expresión la podemos modificar, ¿sí? Esta modificación, incluyendo los desplazamientos, que yo llamo aquí X, pueden cambiar un poco la ecuación. Voy a hacer este cálculo. Si incluyera el desplazamiento al cuadrado 2 veces, ¿sí? Tanto en el denominador como en el numerador, no estoy haciendo nada. ¿Listo? No ha cambiado la ecuación. Pero si tengo en cuenta que la rigidez es fuerza sobre desplazamiento, podría tener una expresión en función de la fuerza, ¿sí? Que se le aplica al sistema y no en función de la rigidez que tiene. Esta es una expresión que ya no depende del comportamiento del péndulo invertido, sino que depende de un sistema de excitación externa o de un impulso externo. A esta expresión la vamos a llamar la expresión de Rayleigh, ¿sí? Y se escribe de esta manera: masa por desplazamiento al cuadrado sobre fuerza por desplazamiento, ¿sí?
Rayleigh era un físico matemático que se encargó un poco de modificar sistemas de ondulaciones y estudió un poco el tema físico, ¿sí? Relacionado con los sistemas de vibración libre y todo este cuento. Y entonces él incluyó una ecuación donde podíamos utilizar la fuerza en vez de la rigidez, ¿sí? Que en algunos casos prácticos pues es útil, ¿vale? Porque, por ejemplo, para un péndulo invertido no se le puede calcular una rigidez tan fácilmente, ya que es un cablecito, ¿sí? Entonces él le colocó la fuerza para cambiar un poco la expresión. Digamos, entrando un poco en detalle, esta sería la segunda expresión de periodo, conocida como el periodo por la expresión de Rayleigh o el periodo por el método de Rayleigh. Con esta segunda expresión podemos calcular el periodo de una edificación si tuviésemos la excitación externa, ¿sí? Pero Rayleigh nos aclara algo muy importante, y es que la excitación externa no tiene que ser dinámica, puede ser estática, ¿ok? Lo que hace que la expresión sea iterativa y un poco menos exacta que la expresión que acabamos de ver, ¿vale? Pero existe. Bueno, aquí la presento otra vez para aquellos que no la copiaron, ¿sí? Rayleigh, quien su nombre verdadero era John William Stroop, generó unos métodos basados en frecuencias y en conocimiento de los sistemas de vibración libre, basados también en el principio de energía, para detallar cómo se podía comportar la estructura o los cuerpos en realidad, porque estaba asociado a los cuerpos, cuando empezaban a vibrar, ¿cierto? ¿Cuál era el comportamiento de ellos? ¿Cuál era el periodo que se podía calcular? Y en todo ese estudio detalló esta ecuación que está acá. Si bien la ecuación parece que viniera la misma ecuación de rigidez, Rayleigh la detalló de otro lado, o sea, la demostró de otro lado. Y es la demostración que voy a mostrar. ¿Qué hizo Rayleigh? Él dijo lo siguiente: es una expresión que ya no depende de la rigidez, sino que depende de la deflexión y de las fuerzas que lleguen al sistema. Esto tiene una ventaja importante. ¿Por qué? Porque ya no necesito tener estos datos, sino que necesito tener un experimento de laboratorio, donde el experimento pueda calcular la deflexión máxima, ¿sí? Que es algo más común o que era más común en ese momento, ¿sí? Ahorita es más común, pues, armar tablitas y con las tablas calcular las propiedades, ¿vale? Pero en ese momento, pues, era más fácil hacerlo por laboratorio. Si bien Rayleigh intentó describir el valor del periodo fundamental, este debe tener en cuenta que sigue siendo una respuesta a las propiedades del sistema y a la resistencia sísmica que tenga el sistema. O sea que cuando decimos que la deflexión por el método de Rayleigh es bajita, es porque estamos diciendo que la rigidez es alta, ¿sí? O sea que la deflexión no es una variable independiente, sigue dependiendo de la rigidez, ¿sí? O sea que la rigidez es la que define al final de cuentas todo el sistema. También ten en cuenta que todos los sistemas de deformación van a estar en estado lineal o elástico, es decir, que esta deformación se presenta, pero que la estructura vuelve a su estado original, ¿sí? Como dijimos también la semana pasada. Entonces, ¿qué hizo Rayleigh? Cogió la expresión que teníamos anteriormente, pero en este caso no la vibración libre, sino la ecuación elástica, donde decía que la fuerza externa era igual a K por X, y empezó a igualar la energía de deformación interna, dependiendo del resorte o de la rigidez, y la energía de deformación externa, que dependía de la fuerza que llegara al sistema. Como les digo, puede ser una fuerza externa estática. A esta fuerza la denominó o la cambió de término de energía como energía potencial del sistema, en la cual colocó la fórmula de energía potencial básica, que es un medio de la fuerza por el desplazamiento, y le igualó con la energía cinética del sistema, que sería la frecuencia al cuadrado por la gravedad sobre 2 por P sobre la densidad. Bueno, esto sin entrar en detalle porque son ecuaciones de física 1, las iguala. Y en la igualación se da cuenta de que la frecuencia puede ser despejada, despeja la frecuencia y ve a dar cuenta que la frecuencia también puede quedar en función de la fuerza y el desplazamiento. Sin entrar mucho en detalle, incluye el periodo, ¿sí? En la ecuación de frecuencia y va a llegar a la misma expresión que acabé de mostrar, que determinamos por el método de rigidez, en la cual el periodo es igual a 2pi, raíz cuadrada y la sumatoria de pesos por densidad cuadrada sobre fuerza sobre densidad, por desplazamiento, perdón. Y si es peso arriba, hay que dividirlo sobre la gravedad, ¿sí? Si no, simplemente se multiplica por la masa como planteé en la ecuación original. Esta expresión entonces va a ser la segunda expresión de periodo y si vemos las unidades también se cancelan para que nos den segundos al cuadrado, ¿sí? Tanto como la expresión de rigidez, que lo vamos a hacer ahorita en el ejemplo. Eso sí, como es una expresión que depende de los desplazamientos del pórtico,
y los desplazamientos del pórtico dependen de los métodos de energía o métodos de deflexiones o del software, pues es más útil utilizarla con el software. Y la veremos entonces el miércoles, ¿sí? Por eso es necesario que traigan su modelo de TAPS ya hecho para poder empezar a aplicarle el método de Riley. Esta expresión además tiene una consideración importante y es una consideración que de pronto Riley no explicó muy bien en la teoría, pero que sí está en la normativa actual. Y dice que como es una expresión que se tiene en cuenta antes del análisis sísmico, antes de que llegue la carga realmente, hay que recalcularla tantas veces sea necesaria. ¿Cómo se recalcula? Pues se van colocando diferentes tipos de fuerza bajo diferentes deformaciones y se hace y se itera varias veces hasta que obtengamos una fuerza y un desplazamiento que me genere periodos que no pueden variar más del 10%. ¿Sí? Es decir, es una expresión empírica que depende del laboratorio, como ya lo mencioné. Usted calcula su primer periodo de Rayleigh, pero esa es apenas la primera iteración. Debe volver a iterar. ¿Sí? Y si en esa segunda iteración la diferencia de los dos periodos es mayor al 10%, tiene que volver a iterar. ¿Sí? Hasta que la diferencia sea menor al 10%. Cuando esa diferencia es menor, usted está cercano a un periodo muy parecido al periodo por el método de rigidez. No exacto porque van a tener ciertas diferencias, pero sí vamos a encontrar una alternativa para calcularlo. ¿Sí? ¿Cuándo se evalúa este tipo de periodos? Cuando el edificio tiene muchas columnas, muchos niveles, entonces ya esto se vuelve un poquito muy largo o extenso de realizarlo. ¿Listo? En esta materia vamos a hacer las dos expresiones, tanto la del método de Rayleigh como la del método de rigidez, listo, para que puedan compararlas. Y luego ya ustedes en la vida real decidan con cuál se quedan, listo. Esta es la tablita que les voy a proponer, la vamos a agregar la memoria que estamos haciendo, ¿sí? Que es la memoria de masa y rigidez, y a ese tercer capítulo de esa memoria la vamos a llamar cálculo del periodo, ¿listo? Porque el periodo es el tercer componente que vamos a agregar a esa memoria, ¿vale? Y miren que tiene la fuerza que vamos a aplicar, la masa, deformaciones en X, deformaciones en Y y los términos de la operación de la ecuación de Rayleigh, que son masa por desplazamiento al cuadrado y fuerza por desplazamiento. De X y de Y son desplazamientos en X y en Y. ¿Okay? Entonces, esta tablita la propongo, yo esta diapositiva la voy a subir hoy, ¿sí? Entonces la pueden tener y la pueden pasar a su memoria de cálculo. ¿Listo? Como ya estamos empezando a cerrar el tema, ya les voy a empezar a dar el proyecto, ¿listo? Para que ustedes empiecen a calcular estos valores que están acá. Entonces ya están armados los grupos y todo eso. A ver, eso, si uno quisiera, por ejemplo, hacer lo que hicimos ahorita para la estructura. Sí, o sea, la idea es esa, que usted, es más, la idea del pregrado es enseñarle muchos conceptos y que ustedes escojan cuál aplican en la vida real. Entonces, en este caso, les enseño el periodo del método de Rayleigh, el periodo de rigidez, y ustedes escogen cuál les quieren hacer, cuál les parece más útil. Es más, la norma les establece que ustedes pueden utilizar cualquiera siempre y cuando evalúen el periodo máximo de edificación, que eso lo veremos más adelante. ¿Okay? Bueno, adicionalmente se plantean unas ecuaciones aproximadas para calcular el periodo, ¿ok? Entonces, si no queremos entrar en detalles, porque la edificación es muy sencilla o no tiene tantos cambios en su forma, podemos asumir que el periodo aproximado de la edificación, OTA, es el 10% del número de pisos totales que tiene la estructura. En este caso es igual a 0.1 n, donde n es el número de pisos, ¿sí? Es una ecuación muy aproximada, se recomienda utilizar cuando se quieren evaluar condiciones normativas, lo vamos a ver más adelante también, o simplemente cuando el edificio es muy sencillo. Por ejemplo, el edificio que estamos haciendo parece muy sencillo, ¿no? Pero las columnas en algunos niveles, en algunas partes del edificio cambiaron. Eso hace que la rigidez en ambos sentidos sea diferente. Esta expresión se utiliza cuando estoy seguro de que las rigideces son muy similares. ¿Listo? Porque no depende de la rigidez, es más, no depende casi de nada, depende del número de pisos, imagínense. ¿Sí? O sea que es lo mismo tener 2 pisos de 3 metros a 2 pisos de 4.3. ¿Okay? Por eso es una presión aproximada y se utiliza más para empezar diseño o análisis en los cuales yo sé que ambas rigideces son similares. ¿Listo? Pero como los diseñadores ya les contaba de que no tienen en cuenta que esto debe cumplirse, o sea que las rigideces sean similares, es lo último que miran o lo segundo que miran, por decirlo así, pues esta expresión les va a servir a ellos, ¿sí? Para analizar el problema. ¿Okay? Ahora miramos y la comparamos con las expresiones que hemos tenido aquí, ¿vale?
No, pero porque tienen que ser similares, o sea, en ambas direcciones o en ambos pisos. No, que para esta expresión se asume que las dos rigideces son similares, porque es una expresión muy aproximada, ¿sí? O sea, no tiene en cuenta nada, solamente el número de pisos, ¿sí? No necesariamente deben ser similares porque eso depende del diseñador. Bueno, hay otra expresión también aproximada, que también la llamaremos TA, pueden llamarla TA1 y TA2 esta, y que ya no depende del número de pisos, sino que depende de la altura y del tipo de materiales que contiene la edificación. Si el pórtico o la estructura está hecho en concreto, vamos a depender de unas constantes CT y alfa como las que están acá. O si están hechos en acero estructural o en mampostería o tiene diagonales excéntricas o alguna otra característica, cambia la expresión. ¿Okay? Esta expresión está determinada por esta tabla que está acá, entonces yo se la voy a dar para que la tengan en su poder. ¿Okay? Y para pórticos, que es la que nos interesa, que es la primera, CT vale 0.047, para que lo anoten por favor, y alfa vale 0.9. Con esas dos expresiones y la altura y la edificación, podemos calcular el periodo aproximado número 2. ¿Sí? Fíjense que es mucho más cercana a la realidad, porque ya no tiene en cuenta el número de pisos, sino que tiene en cuenta la altura, ¿no? Y al tener en cuenta la altura, indirectamente tiene en cuenta la rigidez. ¿Listo? Pero igual que la expresión anterior, asume que el número de pórticos y que la rigidez en X y en Y también son muy similares. ¿Listo? Que es algo que, como les digo, depende del diseñador y no tanto de nosotros. ¿Sí? O sea, si fuera por cuestiones dinámicas, todas mis columnas fueran iguales en todos los sentidos y tuviera pórticos armados en todos los sentidos. Pero imagínense el espacio que tenía ahorita. Tenía este espacio para construir la casa. ¿Sí? Yo no puedo decirle al dueño de la casa, ah, no, construirla nada más acá. ¿Sí? Y entonces le dice, ¿pero por qué? Ah, es para que la rigidez en X sea igual que la rigidez en Y. ¿Sí? Él le va a decir, no, a mí qué me importa eso. ¿Sí? Todo este es mi lote, construyámela en todo mi lote. ¿Cierto? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es modificar la sección de las columnas, ¿cierto? Y empezar a cambiarlas y arreglarlas. ¿Qué es lo apropiado? Pues que la sección de la columna en Y sea mayor que la sección en X, pero ya vimos que el diseñador no lo hizo así. Entonces vamos a chequearlo. ¿Okay? Bueno, tarea, como lo comenté ahorita, modele la estructura en el software de análisis estructural para la siguiente clase, ¿cierto? Para poder chequear todos estos términos que estamos hablando, pero directamente en el software. ¿Listo? Esa comparación es importante para ir detallando pues las diferencias, las pequeñas diferencias que tenemos nosotros a mano y a computador. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular entonces el periodo, ¿listo? Y la frecuencia. Entonces, determina la frecuencia angular y el periodo de la edificación de los niveles mediante el método aproximado y mediante el análisis de un grado de libertad para establecer el comportamiento de la estructura. Bueno, vuelvo a renovar acá para tener los datos. Qué pena. ¿Sabes que puede subir un poquito de está? Pero yo estoy bien aquí, estoy relajadito. Además, está mejor este clima que allá afuera, ¿sí o no? Ay, bueno, eso le borré ahí. Sí.